Buen día, mi nombre es Omar Montilva, soy estudiante de Tecnología Energética, cátedra dictada en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. A continuación, les presentaré el tema Energía nuclear, fundamentos. En esta presentación hablaremos sobre qué es la energía nuclear, desde el punto de vista de la fusión y la fisión nuclear. Daremos una breve pero importante reseña histórica. Hablaremos de la utilización de la energía nuclear para la generación eléctrica, para la propulsión de navíos y submarinos, para armas nucleares, para baterías nucleares, la utilización de la tecnología nuclear en la medicina, el medio ambiente, la agricultura y la minería. Y por último, tocaremos los peligros de la energía nuclear para el mundo. Ahora bien, veamos qué es la energía nuclear. La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de los átomos. Los átomos son las partículas más pequeñas en las que puede dividirse un elemento químico sin alterarse sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, los neutrones y los protones. Las fuerzas que mantienen unidas las partículas del núcleo entre sí son de naturaleza desconocida y de corto alcance. Sin embargo, son tan grandes que incluso son capaces de vencer las fuerzas de repulsión electrostática entre los protones. Estas fuerzas solo aparecen en el interior de los núcleos y se denominan fuerzas nucleares. La energía acumulada por estas se llama energía de enlace. Al determinar la masa del núcleo experimentalmente, se observa que es inferior que la suma de la masa de sus componentes. La diferencia entre ambas masas se llama defecto másico y la energía de enlace se calcula mediante la ecuación, o mejor dicho, mediante la famosa ecuación de Einstein, en la que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué significa esto? Bueno, que por lo tanto una parte de la masa del núcleo se transforma en energía de enlace para mantener unidas las partículas del núcleo. Cuando tiene lugar una reacción nuclear, esta energía es la que se libera en forma de una gran cantidad de energía calorífica y de radiación, a la que se denomina energía nuclear. Ahora, para hacer esta reacción nuclear hay dos formas, por medio de la fusión nuclear y la fisión nuclear. La fusión nuclear es una reacción en la que se unen dos núcleos más ligeros para formar uno más pesado. Este proceso desprende energía porque el peso del núcleo pesado es menor que la suma de los pesos de los dos más ligeros. Este efecto de masa es el que se transformará en energía, como lo vimos anteriormente. Aunque el defecto de masa en este tipo de reacciones es muy pequeño y por tanto la ganancia es muy pequeña, se ha de tener en cuenta que es una energía muy concentrada, ya que en un gramo de materia hay millones de átomos, con lo que en una pequeña cantidad de combustible se proporciona mucha energía. No todas las reacciones de fusión producen la misma energía, depende siempre de los núcleos que se unen y los productos de la reacción. Hay que tener en cuenta que en solo la fusión de dos núcleos de menor masa que el hierro se libera energía. Por el contrario, en la fusión de dos núcleos más pesados que el hierro, lo que se hace es absorber energía. Esto se debe a que generalmente la energía de enlace por nucleón, un nucleón es un protón o un neutrón, aumenta según el tamaño del núcleo hasta llegar a los elementos del hierro y el níquel y posteriormente desciende hasta los núcleos más pesados. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, para unir los dos átomos de cualquiera de esos elementos, entre más pesados sean esos elementos, más difícil es unirlos porque tiene una mayor fuerza de enlace. Por lo tanto, cuando se haga esa unión, la energía liberada va a ser menor que la energía requerida para hacer esa unión. Es por esto que los elementos pesados necesitan mucha energía para unirlos hasta cierto límite. ¿Cuál es el límite? El hierro y el níquel. A partir de estos elementos, la energía de enlace nuclear empieza a disminuir, incluso a convertirse en negativa en los elementos más pesados, que son aquellos que tienen más de 208 nucleones, es decir, protones o neutrones. Estos no son estables, lo que provoca el desprendimiento de partículas, que es lo que en sí hace que un material sea radioactivo. Ahora, dentro de la fusión nuclear, la reacción más fácil de conseguir es la de dos isótopos de hidrógeno, los cuales son el deuterio y el tritio, para formar helio. El deuterio se encuentra en el agua del mar y el tritio es fácil de producir a partir de un neutrón que se escapa de cualquier reacción, lo que provoca que esta energía sea bastante viable y pueda ser considerada una fuente de energía inagotable.
Continuamos con la fisión nuclear. La fisión nuclear es una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se convierte en inestable y se descompone en dos núcleos, cuyos tamaños son del mismo orden de magnitud, y con un gran desprendimiento de energía y emisión de dos o tres neutrones libres. Estos neutrones desprendidos a su vez pueden ocasionar más fisiones al interaccionar con nuevos núcleos fusionables, que emitirán nuevos neutrones y así sucesivamente. Este efecto multiplicador se le conoce como reacción en cadena nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Que en una pequeña fracción de segundo, el número de núcleos que se han fisionado liberan una gran cantidad de energía, 1.000.000 de veces mayor que la obtenida al quemar un bloque de carbón o explotar una dinamita de la misma masa del combustible nuclear. La energía de la fisión nuclear se libera como energía cinética de los productos de la fisión y de los fragmentos, y como la radiación electromagnética en forma de rayos gamma en un reactor nuclear. La energía se convierte en calor primero cuando las partículas y los rayos gamma chocan con los átomos que componen este mismo reactor y cuando chocan también con su fluido de trabajo. Debido a la rapidez con la que tiene lugar este tipo de reacción, la energía se desprende mucho más rápidamente que una reacción química. Sin embargo, si se logra que uno solo de los neutrones que son liberados produzca una fisión posterior, el número de fisiones que tienen lugar por segundo tiende a ser constante y la reacción está controlada. Este es el principio de funcionamiento en el que están basados los reactores nucleares para los diferentes usos en los que se apliquen, bien sea para centrales nucleares, para propulsión, etc. Los elementos comúnmente utilizados en los reactores nucleares son el uranio-235, el cual es un isótopo de uranio con número de masa 235, y el plutonio-239, que de igual manera es un isótopo de plutonio con número de masa 239. Estos elementos se usan debido a que son elementos pesados inestables que presentan una baja energía de enlace, por lo que no se requiere de un gran gasto energético para lograr la fisión entre ellos. A continuación, veremos una breve reseña histórica de la energía nuclear. Para ello debemos saber que esta complicada ciencia y tecnología fue posible gracias al esfuerzo de incontables científicos y a muchos años de trabajo. La energía nuclear es básicamente la energía de enlace del núcleo de los átomos. Es por ello que parte importante de su historia es en sí el descubrimiento del átomo. En el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito fue el primero en dar una definición del átomo, en la que dijo que era la parte más pequeña por la que estaba constituida la materia. En 1803, el químico británico John Dalton dio las primeras nociones de lo que era el núcleo del átomo. En 1896, el físico francés Becquerel comprobó que determinadas sustancias, como las sales de uranio, producían radiaciones penetrantes, dando de un origen desconocido, mejor dicho. Este fenómeno fue conocido posteriormente como la radioactividad. En 1911, Rutherford y Shoudt demostraron que el uranio y otros elementos pesados emitían tres tipos de radiaciones, la radiación alfa, beta y gamma, y que las dos primeras estaban constituidas por partículas cargadas, comprobándose en sí que las partículas alfa eran núcleos de átomos de helio y las partículas beta eran electrones. Se considera que del siglo XX el científico más influyente fue Albert Einstein, quien con su conocida ecuación de la energía revolucionó lo que es la física nuclear y permitió muchos avances científicos en esta ciencia. A partir de este momento, los avances científicos se vieron fuertemente influenciados por la Segunda Guerra Mundial. El 2 de diciembre de 1942, como parte del proyecto Manhattan, se construyó el primer reactor nuclear del mundo. El 16 de julio de 1945 fue probada la primera bomba nuclear en Estados Unidos, en el desierto de Alamogordo. En esta prueba, o mejor dicho, la explosión de esta prueba tuvo un equivalente en potencia a 19.000 kilogramos de TNT, una potencia jamás observada anteriormente en ningún otro tipo de explosivo. El desarrollo de este proyecto finalizó con la construcción de dos bombas, una de uranio enriquecido y otra de plutonio, que fueron lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y de Nagasaki el 9 de agosto del mismo año. A partir de este momento hubo una gran expansión en la tecnología nuclear, logrando numerosos avances.
A mediados de la década de 1940, el almirante Rickover propuso la construcción de reactores nucleares de fisión no encaminados a la fabricación de material para bombas nucleares, sino para la generación de electricidad en embarcaciones, navíos y submarinos. Pensó muy acertadamente, ya que en el año 1953 se construyó el primer reactor de prueba instalado en un submarino nuclear en el año 1955. Seguidamente se construyó el primer reactor experimental con fines para la generación eléctrica, es decir, se construyó la primera central nuclear. Esto se llevó a cabo en Estados Unidos. El nombre de ese reactor fue el Reactor Experimental Reproductor número 1, que por sus siglas en inglés se conoció como EBR-1. Gracias a todos estos avances, a partir de 1951 se construyeron diferentes centrales nucleares en todo el mundo. En el mapa de la derecha podemos ver la distribución de estas centrales nucleares, así como el número de centrales por país que existen. Ahora veamos la utilización de la energía nuclear. Actualmente el uso más importante y conocido de la energía nuclear es para la generación de electricidad. Esto se hace a través de centrales nucleares. El componente principal de estas centrales son los reactores nucleares. En estos reactores se aloja el combustible nuclear, que comúnmente es uranio. Estos reactores cuentan con sistemas que permiten iniciar, mantener y detener de forma controlada la reacción nuclear. El funcionamiento de una central nuclear sigue un proceso similar al de la central térmica convencional, en el que la energía térmica se obtiene mediante la combustión de combustibles fósiles. Sin embargo, en los reactores nucleares, esta energía térmica se obtiene a través de las reacciones de fisión nuclear en cadenas controladas de átomos de uranio. La energía térmica liberada se utiliza para calentar el agua hasta convertirla en vapor de alta presión y alta temperatura. Este vapor hace girar una turbina que está conectada a un generador eléctrico, que transforma la energía mecánica de giro de la turbina en energía eléctrica. Las centrales nucleares son consideradas una fuente de energía limpia más renovable, pues utilizan un combustible desgastable, que es el uranio. Sin embargo, se consideran energías limpias porque durante su funcionamiento no generan emisiones de CO2. Es importante destacar que el 17% de toda la generación de energía eléctrica del mundo es de origen nuclear y que hay un total de 30 países que poseen este tipo de tecnología. Otro de los usos que se le da a la energía nuclear, y quizás uno de los más interesantes, es para la propulsión y generación de energía eléctrica en navíos militares civiles y submarinos militares. La energía nuclear es utilizada para la propulsión de estos vehículos mediante la instalación de reactores nucleares en la embarcación. En estas pueden estar albergados uno o varios. Estos reactores calientan el agua mediante reacciones de fusión nuclear, la cual es enviada de forma de vapor a una alta presión y alta temperatura hacia los alares de la turbina. Esta turbina está conectada por medio de un eje a las hélices del navío o submarino, como lo podemos ver en la imagen inferior derecha, lo que permite la propulsión de los mismos. Para la generación de energía eléctrica se puede contar con un reactor únicamente para este fin o bien con un generador eléctrico conectado alternativamente a la turbina, esto en dependencia de los requerimientos energéticos de la embarcación. Entre las ventajas que presenta la utilización de la energía nuclear para este tipo de vehículos destacan la gran autonomía nunca alcanzada por ningún otro sistema, la cual en algunos submarinos puede ser ya hasta 30 años de funcionamiento continuo sin la renovación del combustible, es decir, sin la renovación de uranio. Además, estos vehículos poseen una increíble maniobrabilidad debido a las condiciones de aceleración que les permiten la utilización de este tipo de combustible. Por esto, no solamente son utilizados en vehículos militares, sino que también se utilizan de forma civil en los rompehielos y buques de carga gigantes, por decirlo así, grandes buques de carga. Otro de los usos que se le da a la energía nuclear es en armas de destrucción masiva. Las armas nucleares son las armas más peligrosas y terroríficas de la Tierra. Una sola puede destruir una ciudad entera, con la posibilidad de causar la muerte de millones de personas y poner en peligro el medio natural, además de las vidas de las futuras generaciones, debido a los efectos catastróficos a largo plazo que ocasionan. Una bomba atómica o bomba nuclear es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva por medio de reacciones nucleares, tanto de fusión como de fisión, en dependencia del tipo de bomba, claro.
Su funcionamiento, independientemente del tipo de bomba, se basa en la fisión nuclear de núcleos atómicos pesados en núcleos más ligeros, mediante el bombardeo de neutrones, que al impactar dicho material provocan una reacción en cadena, liberando una gran y destructiva fuerza. Existen diversos tipos de bombas nucleares, como la bomba de uranio y la bomba de plutonio, que provocan la explosión a través de una fisión nuclear. También está la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, los cuales provocan la explosión tanto por fisión como por fusión, siendo la fisión la parte inicial de la explosión y la parte final y más catastrófica, la fusión nuclear. Independientemente del tipo de bomba, todas amenazan cualquier tipo de vida conocida, por lo que actualmente existen diversos programas de desarme nuclear en todo el mundo. Un uso bastante interesante de la tecnología y energía nuclear es en las baterías nucleares. La batería nuclear es un dispositivo que usa los emisores de isótopos radiactivos para generar electricidad. Del mismo modo que los reactores nucleares, estas baterías generan una electricidad a partir de la energía atómica, pero se diferencian de ellos en que no lo hacen con una reacción en cadena. La ventaja de estas baterías es que son de una amplia duración, por lo que son de uso frecuente en los satélites artificiales y en los programas de exploración espacial. También se utiliza la tecnología nuclear en la medicina, en áreas como la oncología, la cardiología, la neurología, la neumonología y la pediatría. Los profesionales sanitarios utilizan técnicas de diagnósticos como la de los radiofármacos o la gammagrafía y aplican tratamientos de radioterapia que comprenden tanto los rayos X como las radiaciones emanadas por los elementos radiactivos. Más allá del diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la tecnología nuclear se utiliza para esterilizar equipos médicos y también en el estudio de los caracteres de las células tumorales. Es por esto que la energía nuclear tiene una amplia aplicación, que incluso se aplica hasta en la medicina. Otro de los usos y aplicaciones de la tecnología y energía nuclear menos conocidos son en los campos de la agricultura, la minería y el medio ambiente. Las aplicaciones de la tecnología nuclear en el medio ambiente son básicamente dos. Uno, que la generación de electricidad por parte de la energía nuclear no genera gases de efecto invernadero que contaminen la atmósfera. La otra aplicación de la tecnología nuclear en el medio ambiente es la que se utiliza para la detección y análisis de diversos agentes contaminantes. Esto a través de diferentes técnicas, dentro de las cuales destaca la activación neutrónica o el análisis por activación neutrónica. Esta técnica permite identificar los elementos presentes en las muestras y sus concentraciones para filtrar y conocer las cantidades de los elementos contaminantes de la misma. Esta muestra puede ser el aire atmosférico, la tierra o el agua. Las aplicaciones de la tecnología nuclear en la agricultura se aplican más que todo a técnicas de radioisotopía, que permiten mejorar la calidad de los alimentos al inducir mutaciones genéticas en plantas y semillas para obtener las variedades deseadas de estos cultivos, sin necesidad de esperar el largo proceso de la evolución por mutación natural. En la minería se utilizan sondas nucleares para determinar la física y química de los suelos, lo que permite conocer si un extracto reúne las condiciones favorables para albergar minerales o combustibles de interés. Este tipo de tecnología es utilizado no solamente aquí en la Tierra, sino también en la exploración espacial. A continuación veremos algunos de los peligros de la energía nuclear, los cuales radican básicamente en que la radioactividad del combustible utilizado para extraer la energía nuclear es dañina para los seres vivos y en concentraciones grandes puede llegar a ser letal. La radioactividad es sumamente peligrosa, ya que los seres vivos no son capaces de detectarla naturalmente, es decir, es un peligro invisible. La exposición a la radioactividad puede ocasionar la destrucción celular, provocando quemaduras severas, cáncer e incluso puede modificar la información genética del individuo, es decir, puede modificar el ADN. El método usado para la generación eléctrica de centrales nucleares se basa en la fisión nuclear. La misma produce desechos radioactivos comúnmente conocidos como basura nuclear. La basura nuclear es un peligro para los seres vivos, pues puede desprender bastantes cantidades de radioactividad por muchos años, incluso centenares de años. Por lo mismo, los países que cuentan con este tipo de tecnología invierten bastante dinero para almacenar de forma segura estos desechos. Un hábitat que haya sido expuesto a la radiactividad, bien sea por parte de centrales nucleares que hayan tenido algún tipo de accidente o por parte de los desechos nucleares, tardará demasiados años en recuperarse. Incluso puede tardar hasta miles de años en recuperarse.
Quizá uno de los mayores peligros de la energía nuclear, aparte de la radioactividad, es que fomenta la creación de armas de destrucción masivas, que aparte de la gran explosión y daño que provocan, generan una gran cantidad de contaminación por parte de radiación, lo que pues genera un peligro aún mayor después de la explosión. Uno de los peligros que es importante destacar es que durante la extracción de los combustibles nucleares para los reactores nucleares se contamina el sitio de excavación. La minería de estos combustibles puede afectar en gran medida el hábitat circundante, contaminando el suelo, el aire y el agua, lo que amplifica el radio de contaminación. Otro peligro es que las centrales nucleares no están exentas de accidentes que liberen la radioactividad a la atmósfera, como lo fue en el caso de Chernobyl y de Fukushima. Sin embargo, por el peligro que conllevan, las mismas son sometidas a extremas regulaciones y normativas, así como a medidas de seguridad y supervisiones internacionales que le dan un amplio grado de seguridad. Como conclusión, podemos decir que la energía nuclear es una fuente de energía extremadamente aprovechable y poderosa, que tiene ventajas significativas en comparación con los combustibles fósiles, pues no emite gases de efecto invernadero que contaminen la atmósfera. Otra ventaja es que es una energía muy localizada. Sin embargo, su utilización conlleva un gran riesgo, más que ningún otro tipo de combustible, debido a la gran contaminación que pueden provocar, por lo que para su utilización se deben cumplir extensas regulaciones para que este tipo de energía pueda llegar a ser segura. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda estaré revisando el canal.